Curso básico de Power BI y visualización de datos. Vamos a trabajar la actividad número 1. Vamos a empezar con el ejercicio uso de DAX en Power BI Desks. Primero nos están diciendo crear una tabla de referencia. Vamos al programa de Power BI. Entramos aquí donde tenemos las relaciones. Lado izquierdo vamos a buscar entonces los datos. Para transformar estos datos, entonces nosotros tenemos a nuestro lado izquierdo todas las tablas. Y el paso siguiente es botón de inicio. Lo que vamos a proceder a hacer es transformación de datos. Entonces vamos a entrar al botón que dice transformar datos. Ese asistente nos va a permitir a nosotros entrar al programa, como lo dice ahí, permitir que se abra el editor de Power Query para conectar y preparar datos. Vamos a entrar. Esta ventana es la ventana auxiliar. Al fondo tenemos la ventana principal de Power BI Desk. Entonces, la ventana que tenemos es una ventana flotante. Hago uso de mi pantalla para que ustedes entiendan de que si esta ventana se cierra, la manera de volver a regresar a ella es transformando los datos. Botón de transformar datos. Vamos a esperar entonces que la ventana actualice y para una demostración la tenemos aquí. Importante, primero que todo, saber cuál es la actividad que vamos a realizar. Entonces, la actividad a realizar dice, vamos a hacer uso de DAX. DAX es un lenguaje de consultas que está implícitamente en el programa de Power BI, por el cual nosotros entonces vamos a iniciar a hacer consultas. Es un lenguaje que se puede trabajar a través de asistente o haciendo unas líneas de código. Pero aquí vamos la vía más fácil, el básico. Vamos a crear una tabla de referencias y a esa tabla le vamos a dar el nombre de ventas clientes. Le regreso al Power BI, asistente, ventas editor, Power Query. Vamos a utilizar la tabla de ventas. Vamos a darle clic derecho a la tabla de ventas y vamos a utilizar el botón de referencia. Nosotros vamos a crear una segunda tabla. Esa segunda tabla nos va a permitir a nosotros hacer las consultas. Voy a maximizar esta ventana por efectos de pantalla. La tabla que resulta después de haber creado la referencia es ventas 1 entre paréntesis 2. Si usted quiere cambiarle nombre, le puede cambiar de nombre. A propósito, vamos a darle el nombre de total ventas. Usamos Enter y la tabla ya acepta los cambios. En nuestro lado derecho tenemos los pasos aplicados, es decir, esto hace un historial de lo que estamos haciendo. Si en algún momento hay que hacer un borrado, pues lo podemos hacer aquí a nuestra mano derecha. Después de hacer la tabla de referencias, quiere decir que está la tabla original y una tabla de referencias. Esto es una práctica que en teoría se recomienda hacerlo para no hacer alteración de los datos originales y tener, digamos, una copia de respaldo. Entonces vamos a trabajar en nuestra tabla de referencia totalmente. Después de hacer la referencia, vamos a utilizar un botón que se llama agrupar. Es un conjunto de herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer consultas. Cuando nosotros hacemos consultas es como parecido en el Excel haciendo una tabla dinámica o haciendo filtros avanzados o utilizando otras funciones como de búsqueda y que nos permiten extraer un conjunto de datos para luego hacer un análisis. En este conjunto de herramientas entonces tenemos un botón que se llama agrupar. Es ahí entonces donde nosotros vamos a entrar. Entonces vamos a entrar por agrupar. Vamos a esperar que el botón cargue y actualice. Luego nos va a presentar un asistente. Ese asistente nos va a permitir elegir, como lo hemos venido estudiando, el código de la tabla de producto. Vamos a hacer que en este renglón ese campo se llame total ventas. ¿Podemos dejar espacio? Sí. La operación a realizar es una suma. Y la columna que vamos a utilizar se llama ventas. Corrijo, venta, singular.
Después de haber hecho esta configuración, entonces vamos a proceder a hacer lo que nos dice el ejercicio. Nombrar la tabla como ventas clientes. Quizás yo puse fue total clientes. Entonces, atención a esos detalles. Ventas clientes es la nueva columna que se va a generar a partir de un proceso que estamos haciendo que se llama crear consultas. Vamos a tomar el código del producto, vamos a hacer la operación suma y vamos a tomar la columna que se llama venta. Vamos a darle a aceptar, vamos a esperar que el sistema haga sus actualizaciones, guarde sus cambios. Entonces tenemos el código del producto y tenemos ventas. Para esta operación entonces lo que hicimos fue agrupar, por ejemplo, en la fila 1, el código 575 y cuánto es el total de ventas. Y al lado derecho vamos a encontrar los pasos. Es decir, si yo hago uso de este botón, aquí donde dice el origen de ventas, y hago uso de este botón y le doy aquí eliminar, quiere decir que me elimina esta acción. Pero bueno, son detalles mínimos que nosotros aprendemos a hacer ahí. Para continuar, vamos a mirar qué más nos pide el ejercicio. El ejercicio dice que hay que sumar las ventas de los clientes agrupadas por código. Elegir la columna de ventas. Ya lo hicimos. Lo que acabamos de configurar es ventas clientes. Tercer punto dice contar los clientes. Bien, para esto vamos a utilizar la misma tabla de ventas. Vamos a darle clic derecho. Primero creamos la referencia. Se nos genera una tabla auxiliar en la parte de abajo donde dice ventas 1 entre paréntesis 2. Nos están diciendo que contemos los clientes. Entonces para el ejercicio dice contar los clientes. Específicamente no nos está pidiendo que le demos el nombre a la tabla. Por estrategia voy a darle clic derecho, cambiar nombre y le voy a colocar corrijo. Total clientes. Es decir, vamos a conocer el número total de los clientes que están registrados en esta base de datos. Vamos a dar a aceptar y vamos a hacer uso del botón agrupar. Esperamos que cargue el asistente. Vamos a elegir el código del cliente. En este caso vamos a hacer es un recuento. Yo puedo cambiar ese nombre y decir total clientes. Para este ejercicio entonces la operación automáticamente la asigna el sistema, recuento de filas. Y la columna que vamos a utilizar pues es la misma del código de cliente. Es decir, en este renglón no nos va a dejar elegir columna porque si nosotros conocemos el código del cliente y le aplicamos la función contar, como se hacía en el Excel, pues él automáticamente nos va a decir, mire, es con la columna código de cliente que usted necesita hacer ese recuento, no debes de utilizar otro. Entonces, bien, aquí tenemos el total de los clientes y lo que estamos haciendo es un recuento. Se pueden hacer otras operaciones, pero en este caso nos están diciendo cuente los clientes que aparecen ahí. Vamos a esperar el resultado de la segunda tabla y tenemos en la fila 1 del código 2401, tenemos que ese cliente interactuó o quedó registrado en este sistema 3 veces. Similar a hacer un filtro en el Excel y decir, vamos a contar, vamos a hacer un filtro del código 24201 a ver cuántas veces aparece. Con esta demostración, entonces nosotros vamos a pasar al punto número 2, donde nos dice crear la consulta, nombrar la tabla promedio de ventas. Vamos a continuar trabajando entonces en el Power Query utilizando la misma tabla, ventas. Vamos a darle clic derecho, vamos a crear la referencia. Vamos a darle clic derecho, cambiar nombre por estrategia y a continuación vamos a hacer un promedio de ventas. Vamos a dar a aceptar para que el sistema guarde entonces esos cambios. Bueno, en este sistema ya tenemos el promedio de ventas, quiere decir que el instructor ya había realizado una demostración con promedio de ventas. Lo voy a eliminar. Si alguna referencia fue creada y no la necesito, la puedo eliminar. Voy a guardar los cambios.
Voy a continuar, entonces, ahora sí. Ventas fue la referencia última que acabo de crear. Voy a eliminarla para que ustedes vuelvan a repetir el proceso. Repitiendo, entonces, otra vez en ventas, clic derecho, referencia. Se preguntará usted nuevamente por qué crear una referencia. La respuesta es muy simple. Vamos a proteger la tabla original que es ventas. Entonces, nuevamente vamos a crear una referencia y la vamos a llamar promedio de ventas. Pulsamos Enter para aceptar. Utilizar el botón agrupar por. Vamos a hacer una consulta básica. Vamos a agrupar por código del producto. Ahí yo puedo hacer el promedio de ventas. Vamos a hacer un promedio. El nombre técnico en este renglón usted lo hace a propósito que tenga que ver con lo que estamos haciendo, con la operación que estamos haciendo. Entonces vamos a decir que esto es un promedio de ventas. La operación, vamos a elegir la función promedio. Y la columna, vamos a elegir venta. Vamos a dar a aceptar, esperemos que el sistema cargue, que haga la actualización y tenemos en la fila número 1 tenemos el código 575, el promedio de venta es 2.384,6. El promedio que estamos haciendo no es, digamos, un promedio general de todo lo vendido en ese registro de datos de venta. Estamos haciendo es un promedio por cada código. Seguramente surgen inquietudes, entonces yo puedo hacer un promedio general de las ventas, sí. Yo tengo que segmentar, o sea, es decir, hacer unos filtros o aquí ya se llaman consultas más avanzadas y decir exclusivamente qué producto quiero promediar o promediar todo lo que haya en esa base de datos. Y más adelante vamos a implementar más consultas. Por ahora estamos resolviendo lo que nos indican en la actividad 1. En el punto 2 del ejercicio 2 dice que hay que agrupar por el código del producto, ya lo hicimos, y promediar las ventas de los productos agrupados por código y elegir la columna ventas. Entonces, hemos terminado la demostración y te recomiendo, para profundizar, podemos entrar a los enlaces y al material que compartimos a través de la carpeta. Entonces, para este ejercicio guardamos cambios arriba en nuestro lado derecho. Hago la corrección. Nuestro lado izquierdo. Aplicamos los cambios. Microsoft y como los programas que ustedes ya conocen, Word, Excel, PowerPoint, el guardado de los archivos es fundamental y se hace al lado izquierdo. Para los que son hábiles, pues tendrán otros métodos para guardar. Listo, el archivo ya fue guardado. Quiere decir que yo ya puedo cerrar este asistente. Y haciendo la retroalimentación, entonces la ventana que tenemos es la ventana auxiliar donde permite abrir el editor de Power Query. Si lo cierro, vuelve a pedir los cambios, cerramos. Entonces el programa principal quedó de fondo y nosotros podemos consultar o entrar a esas consultas abriendo el archivo que se guarda generalmente, que ya nosotros conocemos en las anteriores clases, entrando por el botón transformar datos. Esperamos que cargue el sistema. Nuevamente tengo la ventana auxiliar del Power Query y en este puedo visualizar total ventas, total clientes, promedio de ventas. Es así entonces como nosotros ya llegamos al final de la práctica de la actividad número 1.